Bien, a continuación vamos a ver cómo consultar información asociada a los objetos y condiciones que ya hemos dibujado. Para ello tenemos dos herramientas. Tenemos una herramienta que se llama información de los elementos y otra herramienta que es la realización de un query o consulta. La forma más directa de consultar información sobre los objetos y condiciones que tenemos es pulsando este icono y pulsando sobre el objeto o condición. Como podéis ver, como se puede observar, la información que aquí aparece no nos aporta, no es de gran utilidad para el usuario. Es una información que el programa registra para gestionarla internamente en función de otras consultas. Sí que a esta información se le añadió en esta versión de Sandstone 3 campos para que puedan ser útiles para el usuario. Esos campos es el campo área, el campo clave y el campo etiqueta. Lo que ocurre es que cuando nosotros dibujamos, ese campo aparece vacío. Tenemos que asignar esa información para que nos aparezca. Ahora vamos a ver cómo se asigna. Vemos que cuando nosotros seleccionamos directamente, viene un objeto o una condición, nos aparece diferentes claves, una marca de tiempo de cuando lo hemos creado, bueno, diferentes campos que sí que tienen una información que es muy valiosa, pero que al usuario estándar, digamos, no le aporta ningún valor añadido. Vale, sí que nos aportaría, como hemos dicho, saber el área de este polígono, la clave de ese objeto o condición y una etiqueta que nosotros lo hemos puesto. ¿Cómo podemos asignar nosotros valores a las claves, calcular el área? Bien, para hacer todo eso se dispone de una herramienta en Sandstone Library. Como ya sabéis, Sandstone lo hemos dividido en Sandstone GIS, que es la parte visual que hemos visto, y en Sandstone Library, que es la parte de gestión de datos alfanuméricos y de herramientas. Bien, ejecutamos como administrador la herramienta Sandstone Library y en herramientas vemos que hay la primera, que es generar claves y etiquetas. Esto es, ese campo clave que aparecía vacío, aparece vacío cuando nosotros lo dibujamos en Sandstone, pero automáticamente nosotros podemos generar una clave para todos los elementos. Bien, esa clave comienza seleccionando el sitio en el que vamos a trabajar, que es Catedral Vitoria, y seleccionando el proyecto en el que queremos. A través de estos desplegables que nos leen automáticamente los proyectos que nosotros tenemos, seleccionamos en el sitio Catedral Vitoria, en el proyecto portada principal y en los objetos. Quiero que el campo clave se corresponda con uno de los campos del formulario que nosotros hemos introducido. Al generar un objeto, nosotros hemos añadido unos campos en un formulario, un código previo, un elemento. Bueno, nosotros podemos decir, la clave quiero que sea el código. Y la etiqueta quiero que sea el subelemento. En ese apartado que nosotros hemos tenido, vale, una vez que nosotros hemos definido qué campos asociados de ese formulario que nosotros hemos rellenado queremos asociarlo directamente para verlo, para la clave y la etiqueta, damos a generar. Y aquí nos aparece este elemento, que es un ID interno. Le podemos asignar la clave EL1, que es el elemento 1, que es relieve, y un EL2 con la etiqueta elemento general. Si nos convence, nosotros le daríamos a actualizar datos. Podemos elegir que actualice solo cuando no tenga valor, es decir, cuando la clave esté vacía, que nos actualice a todos o que nos actualice a ninguno, o que solo actualice etiquetas, claves, etc. Incluso existe la posibilidad de asignar una etiqueta con números correlativos, como se explica directamente desde Sandstone Library. Vale, cuando tenemos esto, nosotros le damos a actualizar datos y nos dice que esos datos ya están actualizados. Por lo tanto, cuando volvemos a Sandstone GIS, le damos a refrescar y cuando nosotros volvemos a hacer esa consulta sobre este elemento, nos encontramos que efectivamente el campo clave ya nos ha puesto que es el 2 y la etiqueta ya nos ha puesto que es elemento general. Ahora sí que puede ser útil
esta herramienta pues para conocer cómo se llama este objeto. Pues es el L1. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos sobre la condición? Nos va a seguir saliendo sin clave y sin etiqueta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos asignado al sitio Catedral Vitoria, a la portada principal y a los objetos. Como los objetos y las condiciones tienen un formulario diferente, nosotros podemos asignar diferente forma para la clave. A la clave le vamos a llamar el campo clave y a la etiqueta el campo clase. De tal forma que si le damos a generar, nos dice que a esta nueva condición le vamos a poner la clave PT001 y que va a ser patología. Actualizamos los datos y por lo tanto cuando volvemos a Saston GIS nosotros podemos actualizar la información, podemos pinchar directamente sobre la condición y ya nos aparece la clave y la etiqueta. Bien, ¿qué pasa con el área? El área Saston trabaja sobre bases de datos espaciales. Una de las características de estas bases de datos es que conoce el área. Ahora bien, el área que nosotros hemos dibujado no es exactamente el área que nos interesa, sino que se le tiene que aplicar un factor de corrección de escala que nosotros hemos hecho al crear ese proyecto. Vale, toda esa escala, para conocer ese valor, utilizamos otra herramienta de Sandstone Library que es cálculo de áreas. Cuando nosotros calculamos las áreas, le indicamos, mira, en Catedral Vitoria, en el proyecto de todos los que hay, portada principal, quiero que me generes las áreas. Este programa dice que se van a actualizar las áreas de objetos y condiciones de este proyecto. ¿Está seguro? Sí. Él solo recorre todos los objetos de ese proyecto y calcula el área. Y nos lo escribe en ese campo. De tal forma que nosotros ahora, cuando vamos a refrescar, cuando nosotros pulsamos al icono información sobre la condición, sí que nos sale el área que ocupa. Esto sí que es una información muy útil muchas veces para saber rápidamente pues información del objeto 2, el área que tiene. Además de que luego con este campo nosotros vamos a poder hacer otra serie de cálculos que nos puede venir bien para calcular presupuestos, mediciones, etcétera. Bien, esto que hemos visto es la forma directa de ver información en Sandstone GIS sobre la tabla, objetos, las características de los objetos. Pero ¿qué hay de aquellos datos que nosotros hemos metido en los formularios? Para hacer consultas sobre esos datos que hemos metido en los formularios, tenemos la herramienta Query. La herramienta Query que es aquí. Bien, esta herramienta Query se basa, como vemos aquí, en una serie de operadores booleanos de AND, OR, con una serie de filtros. Pulsando sobre filtros nosotros vamos a decir si queremos consultar un objeto o una condición, podemos decir un objeto. Nos pide también una consulta sobre esos campos del formulario que hemos indicado y, por ejemplo, mira, nosotros queremos el código, saber cuál es el código EL01, a ver si hay alguno. Le damos a buscar y efectivamente nos aparece uno. Nos aparece un elemento. Pero es que además nosotros podemos hacer consultas más genéricas. Queremos saber el código de aquellos objetos que empiezan con EL. Esto es una consulta que se basa un poco en el lenguaje SQL. Podríamos conocerlo para saber los caracteres comodín o qué tipos de consultas hay que realizar. Bien, cuando he realizado esa consulta, veo que área me aparece dos objetos. Efectivamente, el objeto EL01 y EL02, que aparecerá ahí también dibujado, nos aparecen aquí. Nos aparece el EL01 y el EL02. Bien, si nosotros queremos editar la información o ver la información que hemos referido a este objeto, le daríamos al botón Edit y aquí nos aparece. Aquí podríamos modificar el código previo, incluso la unidad, el elemento y el subelemento.
De igual forma, nosotros podemos hacer consultas pues que sean de este código y con tal código previo, o que sean de la portada 2 y con tal código. Bueno, todos los operadores o las condiciones que pongamos, que las unamos con AND o OR entre ellas, nosotros vamos a poder ver un listado aquí, vamos a poder señalarlas, se nos va a seleccionar en el dibujo, que nos aparece esta información, seleccionar en el dibujo y vamos a poder editar su información. Esto es una consulta completa. Vemos que nos aparece un campo, que es el campo relación, que está vacío. Este es el campo en el que nos relaciona los diferentes objetos y condiciones. Pero no espera a que el usuario los relacione directamente, sino que el mismo programa, existe una herramienta en Sandstone Library que nos permite conocer esas relaciones sin tener que meterlas nosotros. Por ejemplo, nosotros desde Sandstone Library podemos venir a generar herramientas, generar relaciones. Igual la misma mecánica en todas estas herramientas, seleccionamos el sitio, seleccionamos el proyecto y él nos encuentra todas las relaciones entre los diferentes objetos y condiciones del proyecto. Dice, se han actualizado relaciones para 3 objetos o condiciones. Efectivamente son las que tenemos. ¿Qué va a pasar si nosotros refrescamos y nosotros vamos a ver qué pasa? Bien, nosotros vamos a venir a nuestros objetos y condiciones de aquí, vamos a hacer un query, vamos a pedir, en vez de sobre objetos, sobre condiciones, vamos a decir que la clave empiece por PT, porque lo sabemos, buscamos, nos aparece esta patología y cuando vamos, la marcamos y la editamos, vemos que nos aparece con qué se relaciona. Efectivamente, la patología 1 se va a relacionar con aquellos objetos que tienen la clave EL01 y EL02. Esto se ha puesto automáticamente. Nosotros sabemos, podemos consultar, podemos hacer una consulta en la que nos aparezca, que nos diga aquellos objetos que se relacionan con la patología 001. Esto puede ser un comando muy útil. Queremos saber la patología 1 a qué objetos afecta. Lo pondríamos ahí, daríamos a buscar y automáticamente nos busca 2 objetos afectados por la patología 1. Esto ahora en este ejemplo sencillo es evidente, pero cuando tenemos muchas patologías, muchos elementos, puede llegar a ser muy útil esta forma de consulta. Y todas estas relaciones se han editado, se han creado de forma automática desde la herramienta Sandstone Library. Aquí vemos que el elemento 1 se relaciona con la patología 01. Bien, esto era todo sobre lo que es la consulta sobre Sandstone HIS de aquellos elementos, condiciones y sus valores. Si queremos realizar una consulta sobre los valores pero no gráficos, utilizaremos la herramienta Sandstone Library y lo explicaremos en otro video tutorial.